Muy buenas noches, amigas y amigos. Me complace nuevamente esta noche estar con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios. Hoy también con temas de mucho interés para todos ustedes. Antes de dar inicio y presentar a los participantes en el programa de hoy, tenemos una nota luctuosa. Queremos hacer llegar a la familia Castillo, de don Carlos José Alberto Castillo y todos sus hermanos y hermanas, y sus esposas y esposos, sus nietos, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de su padre, don Edgar Castillo, en nombre del programa Salud y Comentarios, de mi persona, de mi esposa, de mi familia, y pues también de Televisora del Caribe, Canal 36, don Freddy Madrigal y todos los compañeros que laboran acá en la televisora. A todos ellos, a la familia Castillo, nuestro más sentido pésame, que Dios les dé la fortaleza necesaria para salir adelante en este momento tan difícil. Nos pidió la ingeniera Ivania Quesada, gerente administrativa del Colegio Bilingüe San Francisco de Asís, que les informáramos lo siguiente. Van a desarrollar una actividad para toda la familia de Unión Familiar, donde van a presentar a Juan Cuentacuentos y Gonzo Velasco, reconocido artista argentino, quien se ha presentado por toda Europa. Además habrá zumba, venta de comidas para el desayuno y para el almuerzo, partidos de fútbol para padres y niños, inflables y piscina. La actividad va a dar inicio a las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 9:30 con clase de zumba, a las 9:30 espacio para desayuno, 9:30 a 10, y el show de cuentacuentos de 10 de la mañana a 12, a las 12 del mediodía espacio para almuerzo y partido de fútbol padres contra padres, piscina abierta para todos, juegos inflables y jumping, y a la 1 partido de fútbol de niños. Continúa la piscina y los juegos. Y también va a haber una segunda función en el Colegio Educativo San Francisco de Asís en Cariari. Esto va a ser, creo que va a ser para el día, bueno, aquí no me estoy diciendo exactamente, creo que es para el día 10, ahorita vamos a asegurarnos de la fecha y se los vamos a comentar para el día 10 de noviembre. En el Colegio Bilingüe San Francisco de Asís, para todos los estudiantes, alumnos, padres de familia y pues todos los que quieran participar en este evento muy interesante con Juan Cuentacuentos. El día de hoy tenemos, para remachar un poquito el tema del virus del ébola, tal vez no nos vamos a meter tan a fondo en lo que es qué es exactamente, una pinceladita que nos van a dar los compañeros de la Cruz Roja del Comité Auxiliar de Guapiles, don Alan Elizondo Tenorio, quien es técnico en emergencias médicas de la Cruz Roja, don Víctor Rojas Pereira, quien es miembro de la Junta Directiva del Comité Auxiliar de Guapiles. Los hemos invitado esta noche para que nos conversen un poquito sobre el ébola, pero básicamente que ustedes conozcan cuáles van a ser los protocolos que ya están iniciados, aunque todavía falta el refrendo del nivel central y todavía una capacitación que nos decía don Alan Elizondo, pero por lo menos que ustedes ya avancen un poquito en este tema, que es una enfermedad que en cualquier momento nos puede caer y la alta mortalidad que tiene pues es importantísima, y además pues el contagio de una persona que se contagia, 2 se enferman también, contacto cercano. Así es que a don Alan Elizondo y a don Víctor Rojas, muchísimas gracias, Alan, por estar con nosotros. Gracias don Víctor. Muy amable. Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en su canal 36 para compartir con nuestros televidentes sobre este tema. Así es que le dejo la palabra a don Víctor Rojas para que nos haga una pinceladita ahí sobre el virus del ébola, a ver cómo está con su comportamiento y cómo se produce un poquito de sintomatología y manejo del paciente.
Muchas gracias, doctor. En realidad es una excelente oportunidad para que nuestros conciudadanos, en este caso del Cantón de Pocosí, de toda la zona del Caribe que pues frecuenta este canal en tan importantes programas que a menudo se presentan. Hoy venimos como miembros de la Cruz Roja, mi compañero técnico en emergencias médicas, don Alan Elizondo, y nuestra persona a informar un poquito más. El doctor recientemente estuvo hablando sobre el tema quizás desde el ámbito un poco más médico, más profundo. Nosotros trataremos con un lenguaje un poco, llamémoslo así, accesible a la comunidad, de visualizar cuáles son las acciones. Debemos empezar y entender de que tanto mi compañero Alan como mi persona no somos médicos, no somos especialistas. Nuestro enfoque del día de hoy es cuidado, sino informativo y es preventivo. Es nuestra intención de que la comunidad tenga esa información de primera mano, no solo del estrato especialista, del estrato médico, sino también nosotros. Eventualmente, y conste, no está en Costa Rica, no está llegando, estamos en un plano preventivo. Pretendemos que de llegar la gente conozca y sepa claramente cuál es el rol. Si por un lado de los centros hospitalarios, también el rol nuestro, si es que nos llegara a tocar en suerte tener que trasladar a un enfermo o sospechoso enfermo de este tipo de mal. Debemos empezar por recordar, y aunque quizás ustedes en los medios de comunicación, televisión y prensa escrita, habrán visto y conocido acerca de qué es el ébola, una pregunta que frecuentemente toca en algunos hogares cuando se habla de este tema. Debemos recordar de que el ébola es una enfermedad viral de origen todavía no muy claro para la ciencia. Se habla inclusive de que sus primeras manifestaciones ya en gran escala, produciendo cantidades de enfermos, de fallecidos, se dio a partir de 1976. Pero hay algo muy interesante. Nosotros nos dimos a la tarea de indagar un poquito en la historia, en referencias que existen fácilmente accesibles a través de internet. ¿Desde cuándo se conoce algo del ébola? Evidentemente fue a partir del año que referí, 1976, cuando al ébola se le dio ese nombre. Básicamente a partir de que los primeros casos se ubicaron a la orilla de un río, llamado así el ébola, del cual pues se inició el estudio, llamemos moderno. Sin embargo, debo hacer referencia de que históricamente, allá por el año 476 a.C., cuando en la zona de Grecia, el área del Mediterráneo, se daban las llamadas guerras del Peloponeso, grandes héroes de la mítica existente en la historia griega, se refiere a que se dio una epidemia muy curiosa. Tiene un nombre muy particular que voy a leer porque me costó un poquito reconocerlo. Ellos lo llamaron el síndrome de Tisídides. Tisídides fue un historiador. Se tomó la molestia de describir muy detalladamente esa enfermedad. La descripción que él da calza, no vamos a decir que 1000 por 1000, pero calza tremendamente con la sintomatología que identifica esta enfermedad. Dense cuenta de que según Tisídides, la enfermedad se originó o fue llevada desde la antigua Etiopía y generó, según sus registros, entre 50.000 y 300.000 muertos de aquella época. Curiosamente, en algo coincide con el ébola, que la enfermedad inició muy repentinamente, y así como repentinamente empezó después de un tiempo de gran afectación, también llegó a terminar. Precisamente cuando se hablaba de un personaje muy conocido de la Grecia antigua, llamado Pericles, un gran héroe de la Grecia de ese entonces. Esa es la primera referencia que existe en la historia. Luego, antes de 1976, que ya mencioné, por el año 1967 se dio otra referencia. También vale destacar, en la época en que principalmente los ingleses exploraban el continente llamado continente negro, en aquel entonces el África, estamos hablando del siglo XVIII y XIX,
Muy frecuentemente estos exploradores llegaban a poblados indígenas en donde lo único que encontraban eran cadáveres. Los nativos que los acompañaban, según refieren, les decían a estos exploradores: no entremos porque aquí hay un demonio de la selva que si nosotros con solo ver a uno de esos cadáveres nos íbamos a contagiar. Son referencias que existen en las historias de, por ejemplo, de grandes exploradores como Livingstone, que cubrió por la zona ecuatorial todo el continente africano. Decía que en 1967 se dio una particularidad. Se transportó, se envió un cargamento de simios, fundamentalmente chimpancés, a laboratorios en Alemania y en Francia. Ese cargamento dio como resultado de que trabajadores que cuidaban de estos animales, que tenían frecuentemente que limpiar los desechos orgánicos, de pronto varios se enfermaron. Muy especialmente uno se enfermó gravemente. Al ser llevado al hospital poco tiempo después murió. Precisamente la descripción que se hace de esa enfermedad, que todavía no era llamada ébola, da que pensar de que probablemente, y más aún siendo un trabajador que se relacionaba con simios, posiblemente se viera afectado por eso. Luego, la particularidad, este trabajador a su vez contagió a 2 trabajadores de la salud. Mientras el primero, el empleado que atendía a los simios, murió al poco tiempo, luego vino que los otros 2 trabajadores, los de la salud, enfermaron seriamente, pero no murieron. Aquí nos demuestra que el virus del ébola tiene una particularidad o un particular índice de mortalidad. Esa mortalidad se calcula hoy día, en los registros que se llevan, que oscila tremendamente entre un 25% y hasta un 90%. Para que seamos claros, eso significa que de 10 pacientes puede ser que mueran entre 2 hasta 9 personas por la enfermedad. Decía el doctor al principio de que se tiene demostrado de que cuando una persona se contagia por la enfermedad, se da por sentado que ese a su vez ya contagió a 2 más. Esto hace, doctor, de que la mortalidad pareciera ser un factor muy difícil de controlar, en especial porque, curiosamente, ¿cómo es que se da ese medio de transmisión? Tenemos que referirnos un poquito a lo que son las costumbres en África ecuatorial. En África ecuatorial no existen condiciones que en Costa Rica sí se dan. Para citar solamente 2, estamos hablando del sistema de salud, estamos hablando del sistema de potabilización del agua, estamos hablando de todas las campañas preventivas en enfermedades infectocontagiosas. En aquella zona ecuatorial existen costumbres muy arraigadas en el tiempo. Una de ellas es especialmente perniciosa y quizás la fuente primordial de contagio en aquellas zonas. Consta de que cada vez que muere un natural de alguna tribu, los dolientes, los familiares, frecuentemente, número 1, lavan el cadáver concienzudamente. Número 2, abrazan y besan ese cadáver por muchas oportunidades mientras lo tengan antes de enterrarlo. Sucede, y ustedes ya lo habrán oído mencionar en la prensa, de que la principal fuente de contagio está por los fluidos corporales. Evidentemente, al lavar un cadáver lo hacen sin ningún tipo de protección. Las manos desnudas, se salpican con agua contaminada todo el cuerpo. Luego, al besarlo, ni que se diga, la primera puerta de entrada a la piel, más aún, estamos hablando de nuestra boca, pues evidentemente aquí se da una circunstancia de primera mano de contagio. Ese método de transmisión tiene otras variables, porque no solo es el hecho de tocar la piel del enfermo o del muerto, también tiene que darse cuenta de que mientras la persona está viva, a esa persona le dan alimentos, le suministran agua, seguramente producto del vómito o de la diarrea a la que se ve expuesta, proceden a limpiarlo. La gente no tiene, en su mayoría, los niveles de educación como tal vez puedan existir aquí, ni los medios de comunicación suficientes para enterarse de que esas costumbres de por sí humanitarias no pueden ser llevadas adelante en personas con tan grave enfermedad en sus organismos.
Doctor, creo que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque hemos llegado al nivel de que sabemos de dónde se originó la enfermedad, sabemos cómo inicialmente se transmite. Debemos dejar muy en claro de que la enfermedad los científicos todavía no están 100% de acuerdo de que sea la única vía de transmisión el contacto directo con los fluidos. Ahora bien, ¿qué nos espera? ¿Usted qué cree, doctor? Bueno, como toda enfermedad y como todo proceso de conocimiento, y sobre todo ahorita están en proceso de elaboración de vacunas y pues lógicamente que hay todavía controversia. Creo que está claramente definido el hecho de que, como usted lo menciona, los fluidos, tanto por boca, por secreciones rectales, vaginales, todavía hay controversia entre si realmente en las gotitas de saliva que nosotros soltamos, como por ejemplo lo que ocurre con el H1N1, ese virus respiratorio, todavía algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces se está investigando si realmente una persona puede contagiar a otra persona por medio de simplemente por el estornudo o por toser. Lo que sí está claro es que el paciente, hasta que es sintomático, es que es contagioso, que contagia. El paciente, mientras no tenga los síntomas, todavía la enfermedad no ha tenido la posibilidad de desarrollarse al punto de producir el contagio. Otro detalle importante con el ébola es que no existen portadores. Por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo la gonorrea, en tiempos anteriores ocurría mucho que había mujeres portadoras de la gonorrea y no tenían la sintomatología, no padecían la enfermedad, sino que eran simplemente portadores, tenían relaciones y contagiaban a la persona con la que tenían relaciones sexuales. Eso se llaman portadores. En el caso del ébola se ha demostrado que no hay portadores y que en lo que respecta a la parte inmunológica, pues prácticamente la inmunidad que deja es una inmunidad muy muy prolongada. Creo que solamente, creo que hay solo 2 serotipos en este momento identificados, y uno de ellos es prácticamente el que ha tenido la mayor incidencia en la infección, pero todavía se están haciendo los estudios, los mismos laboratorios, los mismos países están promoviendo la investigación para que podamos tener a muy corto plazo una vacuna como puede ser la del sarampión, la de la polio, la de la viruela, enfermedades que ya han sido prácticamente erradicadas del planeta Tierra. Esa es la respuesta que yo le podría dar y en general pues es un tema realmente interesante y ojalá que nuestros televidentes se empapen bien de esto, porque no quisiéramos que mañana Costa Rica tenga un caso. Recordemos de que hay dos tipos de casos, lo que es el caso importado, que es cuando una persona viaja, por ejemplo en el caso de África, principalmente donde se han reportado la mayor cantidad de casos, que es en Liberia, no en Guanacaste, sino en África, y el paciente tal vez no tiene la sintomatología o viene con síntomas y no se identificó allá, y resulta que es un caso importado directamente. Si ese paciente tiene contacto ya cuando está enfermo con otras personas y contagia a alguien en el país, ya se llama un caso autóctono. Tal vez don Víctor nos dice los lugares en África donde se ha desarrollado más, en Liberia, que ha sido la mayor cantidad de casos, creo. Sí, correcto, doctor. Tenemos aquí de que los países donde se han detectado la mayoría de casos son de África ecuatorial, o sea, en la parte central del continente. Incluye Guinea, Sierra Leona, Gabón, Costa de Marfil, República del Congo, en Liberia, que no es como usted dijo en Guanacaste, la República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, en Uganda y en Sudáfrica, aunque en Sudáfrica fue un caso importado. Creo que ahora conviene entonces que ingresemos a comentar, y le voy a dar el pase a mi compañero,
don Alan Elizondo, para que nos hable de la parte medular. Ya sabemos de dónde se originó, qué tipo de enfermedad es. Ahora queremos conocer cómo identificamos esa enfermedad a través de sus signos y síntomas. Antes de darle la palabra a Alan, quisiera yo también intervenir un poquito. Todo lo que respecta al ébola, lo que respecta al cólera, lo que respecta al paludismo, lo que respecta al chikungunya, lo que respecta al dengue y todo lo que se llaman enfermedades infectocontagiosas requieren protocolos no solamente de manejo intrahospitalario, sino que también requieren protocolos de manejo extrahospitalario. ¿Y quién es en este momento el que maneja mayor cantidad de pacientes extrahospitalariamente? Pues lógicamente que es la Cruz Roja costarricense en Costa Rica y la Cruz Roja a nivel mundial. Y es por eso que yo quisiera también que, además de lo que don Víctor menciona, que Alan nos conversara un poquito sobre los primeros pasos que se están dando ya a nivel del Comité Local de Guápiles y a nivel nacional de Cruz Roja y a nivel internacional, porque yo me imagino que habrán protocolos que dicte ¿cómo es que llaman ustedes? La sede allá en Suiza, sobre el manejo, sobre el transporte de los pacientes, porque aquí hay dos cosas importantísimas. Uno es, y hay detectadas causas de infección por virus ébola en África por mala desinfección de las ambulancias que se utilizan para trasladar esos pacientes. Se encontró que en algunos casos que fueron trasladados pacientes con ébola, al montar otro tipo de pacientes enfermos, pero que no tenían ébola, se contagiaban porque el virus había quedado en la ambulancia así, y entonces no lograron una desinfección adecuada. Así es que es muy importante el hecho de que haya la adecuada limpieza de la unidad móvil, y también tienen que existir protocolos a nivel nacional e internacional del traslado de los pacientes. ¿Por qué? Porque si un paciente se traslada desde Talamanca a Guápiles o al Calderón Guardia, sabemos de que va siendo una posibilidad mayor de contagio, de contaminación en el camino. Así es que, por ejemplo, con el dengue, ustedes recuerdan cuando empezó ya hace bastantes años, y me tocó a mí como director del hospital de Guápiles, pues la implementación en el hospital, los pacientes de dengue no se trasladan a menos de que tengan alguna complicación. Dichosamente, pues nosotros no hemos tenido en el hospital de Guápiles muertes por estos casos. Hemos trasladado pacientes pues graves y a recuperarse en el hospital Calderón Guardia, pero han sido lo mínimo, un porcentaje menos del 1%, menos del 0.001%, casos muy particulares de pacientes que se trasladan porque tienen enfermedades paralelas al dengue, entonces se complican y ocupan ya cuidados en unidades de terapia intensiva. Pero este tipo de pacientes está normado a nivel internacional que todo lo que es infecto contagioso no debe trasladarse, o si se debe trasladar tiene que ser en la distancia más corta del centro hospitalario más cercano. Alan Elizondo, adelante. Gracias, buenas noches. Definitivamente, doctor, pues usted tiene toda la razón con lo que se acaba de mencionar. Si bien es cierto, los estándares ya están establecidos a nivel internacional incluso, y nosotros pues tomamos la norma a nivel nacional acá. Básicamente lo que hay que hacer primero que nada es lo que estamos haciendo ahorita, que la población siempre esté informada de cómo es que se va a tratar en este caso el ébola, porque precisamente por la primera llamada es como ingresan los casos y es ahí donde uno los va a detectar. Precisamente, sabemos que el ébola inicialmente los síntomas son un cuadro febril, como cualquier otro cuadro que eventualmente podrá presentarse acompañado de dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, que su diagnóstico inicialmente suele ser muy difícil, básicamente porque aquí todavía no tenemos ningún caso reportado. Entonces, básicamente, como mencionaba don Víctor, es una medida meramente preventiva, esperando pues obviamente que no llegue ningún caso a Costa Rica acá, pero si lo hubiese la Cruz Roja como tal, pues nos estamos preparando en este momento. Ya tenemos un protocolo establecido y estamos entrando en un programa de capacitación para todos
la gente acá, en lo que es la zona atlántica y toda la gente del país. Alan, ahorita perdone que menciona el difícil diagnóstico, porque el inicio se parece a muchas enfermedades, ¿verdad? Correcto. Dicen que la medicina pues es una profesión, la profesión del jabonero, no sabe uno cuándo se va a resbalar por la dificultad que a veces hay con el diagnóstico. Lógicamente pues que hay una serie de parámetros que uno debe seguir como médico para llegar definitivamente a un diagnóstico, y por eso está la historia clínica, por eso está el preguntarle al paciente, por eso es importante que el paciente conteste en forma adecuada, que tenga paciencia, porque la historia clínica, inclusive sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, una descripción detallada del padecimiento actual, hace que el médico pueda tener una mayor claridad del evento que está viviendo ese paciente. Y prueba de ello es el primer caso que entró a Texas, a Estados Unidos. Les comento que ese paciente que falleció entró al hospital creo que fue, no sé qué hospital en Dallas, en Texas, y resulta que visitó el hospital todos los días durante varios días y no se le hizo el diagnóstico, lo mandaron para la casa hasta que falleció. Así es que en esto, pues, como les digo, a lo mejor no se le cae el zapote y pues uno cree que es el non plus ultra en la medicina de aquellos lados, pero también a veces se falla. Por eso es que los médicos tenemos que pensar absolutamente en todas las posibilidades, y para eso implica muchísimo estudio, muchísimo conocimiento, pues para tener una panorámica muy clara de las alternativas o de las posibilidades diagnósticas que un paciente nos presenta para ofrecerle lo mejor a ese paciente. Adelante. Claro, doctor, y muy acertado. Precisamente por eso es que le comentaba que la población informada es lo más importante. A nosotros a nivel prehospitalario, la llamada, a veces la gente se molesta porque el operador le hace una serie de preguntas ya previamente establecidas dependiendo del caso y precisamente es aquí donde nosotros vamos a hacer se llama un nexo epidemiológico, saber si esa persona tiene alguna posibilidad de tener ébola en este caso o no, porque precisamente la gente, pues cuando se habla de fiebre, hay que preguntar si ha estado en contacto con alguien enfermo, si ha viajado a otro país, o en este caso si ha viajado a algún país africano, los que ya don Víctor antes mencionó, hace cuánto comenzó con la fiebre, y una serie de preguntas que nos puede llevar a nosotros a ser un paciente eventualmente sospechoso, en este caso de ébola. Como se mencionaba, aquí no hay casos, entonces pues de repente puede ser tal vez un poco fácil con la entrevista que ellos hagan para ver si ha estado o no en contacto o ha tenido alguna relación con alguien que ha estado en contacto. De hecho, le pedimos a la población toda la paciencia para cuando pues se llama contestar a las preguntas que ellos previamente le van a hacer. Le comentaba que estamos trabajando en sistemas de educación para nuestros despachadores, para nuestros oficiales de guardia, el cual viene en un proceso, y también para la gente que va a socorrer a este tipo de pacientes cuando pues sea necesario. Como tal, nosotros tenemos, bueno, ya tenemos el equipo listo, lo que se llaman los trajes, ya eso está aquí en Costa Rica para la Cruz Roja. Tenemos una serie de trajes que estamos capacitando de cómo se deben de poner, cómo se deben de desinfectar. Y la población tiene que estar tranquila, o sea, nosotros nos vamos a preparar bastante. Si bien es cierto, en África, pues las condiciones que hemos visto incluso por televisión no son las mejores en cuanto al transporte prehospitalario, que de repente podemos ver en un canal cómo se manejaban los pacientes. Acá ya está establecido y está escrito y aún está en revisión, lo estamos revisando a diario el programa. Por ejemplo, para lo que son las ambulancias, nosotros vamos a equipar las que sean necesarias, hablamos de 1, 2 o 3, las que en ese momento se presenten, con una previa, se llama protección. Básicamente hay un estándar acá que dice que vamos a protegerlas con un plástico ya previamente establecido, que es el que va a proteger la unidad. Y ahí solamente se va a trasladar pacientes con sospechosos o con el virus ya una vez diagnosticado. Eso quiere decir que no vamos a trasladar ahí a todos los pacientes, sino únicamente al sospechoso, o le repito, al que ya tiene el virus. Y previo al transporte se hace una adecuada desinfección de la ambulancia, que estamos trabajando en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud a ver dónde y cuál es la mejor forma para hacerlo. Previamente, pues ya eso, le repito, vamos a estar capacitándonos. Pero de que vamos a desinfectarlas como debe ser, pues claro que sí. Usted sabe que el Ministerio de Salud acá en Costa Rica pues es bastante fuerte en cuanto a los sistemas de prevención y desinfección de todos los vehículos. De hecho, nosotros somos pues regulados por el Ministerio de Salud y todo eso. Entonces, pues sí, estamos con todas las de ley para hacer el transporte efectivo y con todas las normas de seguridad, tanto para la persona que se va a trasladar
como también para la persona que va a atender a los pacientes. Nosotros pues tenemos, les repito, trajes ya acá, los trajes que pues se recomiendan de tipo que no, ni siquiera por las costuras se traslada lo que es ningún tipo de fluidos. Y usted antes lo mencionó, se está en estudio a ver si aún así con partículas muy pequeñas como saliva o estornudo se puede contagiar. Dicho sea de paso, lo único que queda del traje libre que nosotros vamos a utilizar son las gafas, el resto del traje se desecha, igual que la ambulancia también se desecha el plástico que vamos a utilizar posteriormente a su desinfección. Nosotros ya tenemos aquí establecido pues una normativa, dice de cómo el personal que aborda al paciente, cómo lo debe abordar, cómo se traslada al paciente, e incluso usted mencionaba algo muy importante: el paciente no puede andar por todos los centros hospitalarios. Cuando se detecta un caso aislado, se debe en este caso de informar a las autoridades, al hospital, a la Cruz Roja y a todos los sistemas de comunicación por parte del Ministerio de Salud que se va a atender ese caso, de tal manera que el hospital que lo va a recibir tiene que tener una área ya previamente establecida para recibir al paciente y no va a entrar por una entrada donde está toda la gente esperando su consulta para emergencias. Como usted mencionó, cuando se hizo lo del dengue estaba el toldo afuera, se hacía un triage allá afuera y el paciente no ingresaba al hospital como tal, sino que de ahí se llevaba a su área de aislamiento. Igual se va a hacer acá con este tipo de pacientes, en donde nosotros, por lo menos con el hospital de Guápiles y con el resto de la zona, tenemos muy buena comunicación, y yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Para si eventualmente hay que trasladar a alguien, se hace una previa coordinación para que ese no sea transmisor del virus hacia otras personas que estén esperando en el servicio de salud. Va a ser totalmente custodiado, digamos de esa forma, o muy bien manejado los casos que pues tengamos nosotros que eventualmente trasladar. Y como le repito, si estamos con una ambulancia o dos, o las que sean necesarias para ese tipo de pacientes que nosotros vamos a atender. No sé si está claro, por lo menos en este punto, lo que usted quería en el área hospitalaria. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Continuamos con este su programa Salud y Comentarios, esta noche con la visita de funcionarios del Comité Auxiliar de Guápiles, don Alan Espinosa Tenorio, quien es técnico en emergencias médicas, y don Víctor Rojas Pereira, que es miembro de la Junta Directiva del Comité Auxiliar de Guápiles. Ellos nos han hecho el favor de estar con nosotros acá hoy para conversar un poquito sobre el tema del virus del ébola y sobre todo de lo que va a ser el manejo de esos pacientes dentro del área prehospitalaria. Yo creo que ya hemos conversado bastante sobre este tema. A mí me gustaría, Alan, que tal vez como paramédico, para hacer una relación con las enfermedades infectocontagiosas, nos comentara si tenés alguna experiencia ahí del manejo de pacientes infectocontagiosos, ya sea de dengue, bueno, cólera no hemos tenido, pero enfermedades diarreicas severas, meningitis, que son casos altamente contagiosos, sobre todo las meningitis bacterianas. Tal vez a la que nos hablaras un poquito para después pasar al tema de gastos, de costos, lo que es la inversión, todo esto que hemos hablado, preparar una ambulancia, preparar el personal, la compra de los trajes protectores, la compra de desinfectantes, la compra de plásticos para proteger la ambulancia, todo eso cuesta. Entonces que ustedes nos comenten ahora posteriormente un poquito sobre ese tema No, muy bien, que dice que lo pregunte, doctor, porque sí, precisamente pues tenemos lo más reciente que fue el H1N1, ¿verdad? Cuando se dio la epidemia, y precisamente en Guápiles pues no fue la excepción. En ese momento designamos una unidad del comité de Guápiles, y estas unidades hay que sacarles todo el equipo que ellos llevan adentro. Se saca todo, y en ese momento hubo que forrarla con plástico. Previamente pues un protocolo que ya nos mandaron, le forramos con plástico toda la ambulancia, en toda su parte de atrás, y estaba ahí esperando únicamente para trasladar al paciente con H1N1. Y también hubo que hacer una inversión bastante pues cuantitativa, en el sentido de que hubo que comprar trajes, porque por cada llamada
que sospechaba que era H1N1, pues había que ir totalmente cubierto con el traje que ya estaba previamente destinado previo a la entrevista. Por eso hablaba ahora que la entrevista es muy importante y que tengan paciencia a la hora de contestar lo que el operador le pregunta. Llegábamos y pues nos poníamos el traje antes de llegar a la escena. El paciente se montaba a la ambulancia, pues en la camilla y todos cubiertos, y pues lo llevamos al hospital. La ambulancia únicamente, como le comentaba, con el plástico. Se informaba mediante nuestra central de comunicaciones o la local de comunicaciones que el paciente iba a llegar. Y el hospital en ese caso, pues con todas las normas de seguridad, igual lo recibíamos, todos estábamos aislados, todos íbamos a un centro de aislamiento. Incluso hay cosas muy curiosas que la gente también pues me gustaría aprovechar el momento, porque cuando llega uno con el traje de repente se asustan y pues seguramente también se molesta porque uno llega cubierto. En Costa Rica tal vez, como no hemos tenido tantos casos de enfermedades tan altamente contagiosas, de repente pues la gente puede pensar, mira, pues ¿por qué viene tan cubierto? Pues hay que pensar en que somos el personal de salud y que tenemos que seguir dando el servicio pues las 24 horas, ¿verdad? Y si pues enfermamos no podemos dar el servicio. Entonces realmente es por eso, porque tenemos obviamente pues cuidarnos nuestra integridad y pues seguir dando ayuda a las demás personas. Sí recuerdo que siempre en la entrevista me decían un caso de H1N1, había que cambiar la unidad y le repito, nos forrábamos, o el compañero y yo, uno se forraba al otro y así sucesivamente, y después pues, venimos al área de desinfección. En aquel entonces sabíamos que el cloro, había que comprar Lysol y limpiar con Lysol, todo un protocolo ya establecido que lo coordinamos en ese momento muy bien con el hospital. En el hospital había una área de desinfección para lavar las ambulancias y pues así lo hicimos. Y bueno, ninguno de nosotros los operadores salió seriosamente contagiado de H1N1, y pues sabemos que sí hubo casos acá en la región de Limón, y Guapiles pues no fue la excepción. Entonces fue interesante. Obviamente el virus no era tan mortal como es el ébola ahora, y esperamos pues que con esto pues tomar siempre las precauciones, y igual que aquel entonces pues que no vaya a contagiar más y pues poder ayudar a la mayor población que se pueda en este caso. Sí, en esto nuestros televidentes y las personas que nos están viendo tienen que tener en cuenta que este virus tiene una alta mortalidad. El ébola tiene una mortalidad bastante alta, y eso hace que el personal de salud deba protegerse al máximo. Cuando llegan a recoger, si diera el caso, no es ni que son astronautas ni que son marcianos, es el personal de salud. Y si ustedes ven las estadísticas que se han dado en África, gran cantidad de las personas infectadas, inclusive fallecidas, ha sido personal de salud, médicos, enfermeras, gente que transporta a los pacientes, asistentes de pacientes, que han fallecido precisamente por la severidad de este virus, y tal vez no tener todos los recursos como se está programando en Costa Rica y en el resto de Occidente para poder eventualmente recibir algún paciente con dengue. Así es que pues pedirle a la comunidad toda la colaboración, no se asusten si en caso de que eventualmente pudiera haber alguna persona que venga de África y que es un familiar, y resulta que a los 2 o 3 días empieza con fiebre, dolor de garganta, con vómitos, con diarrea. Ese paciente inmediatamente, por favor, repórtenlo al hospital, al centro sanitario más cercano, al centro de salud más cercano, al Ministerio de Salud, para que se tomen las medidas, y Cruz Roja, que va a ser la encargada del transporte, pues tome las medidas también necesarias para darle al paciente la mejor atención, la atención más adecuada, y que el personal de salud se proteja, porque ellos son pues la gente que nos está dando la alternativa de curación en estos casos. Y pues dichosamente nunca hemos tenido en el país una enfermedad tan grande como es tan severa, que produce tantos muertos como el ébola. Pues lógicamente ellos tienen que protegerse. Un detallito: si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, alguna opinión, puede hacerlo al 2710-1770 en estos últimos 10 minutos que nos quedan del programa. Don Víctor, hablemos un poquito de los costos. ¿Qué está haciendo la Cruz Roja para poder financiar todo esto? Porque son gastos, son actividades muy onerosas que requieren buscar nuevos fondos. Ustedes tienen ya como Cruz Roja un presupuesto asignado, donde a principio, el año pasado cuando se asignó el presupuesto, nunca se habló del ébola.
hablemos un poquito de si están haciendo bingo, si están abriendo nuevos espacios para socios, qué se está haciendo en el campo de los ingresos, y básicamente eso es el financiamiento que se hace por medio del contrato con la Caja del Seguro Social. Correcto, doctor. Permítame recordarle a los televidentes que la Cruz Roja Costarricense es una asociación privada. No pertenece al Estado, no pertenece a la Caja del Seguro Social, no recibe específicamente fondos como para esta emergencia en particular. Es cierto lo que usted señala, doctor. El año pasado ni siquiera se tenía pensado de que iba a surgir una epidemia al otro lado del mundo que eventualmente nos iba a obligar a nosotros a hacer inversiones. Pongámonos a pensar, ya lo señaló mi compañero Alan, una ambulancia a lo interno, facilito forrarla, lo que se llama la cabina del paciente. Don Alan, creo que se lleva cerca de 6 a 8 metros cuadrados de plástico, porque se forra piso, paredes y techo. Y ese plástico, en caso de trasladar a una persona, inmediatamente se bajó el paciente, hay que descartarlo y volverla a forrar. Entonces no podemos hablar de que vamos a tener ahí 6 metritos para una primera forrada y otros 6 para la segunda forrada y pare de contar. No es así, hay que contar con cantidades. Por mínimo que sea la atención de ese paciente, van a ir 2 auxiliadores, un conductor y propiamente el paramédico en vigilancia del paciente. Cada uno de ellos lleva un traje protector, ya lo mencionó el doctor, un traje que parece de astronauta, pero no lo es, pero que lo aísla sustancialmente, más unas gafas, zapatos también especiales, etc. Se usa una vez y es descartado totalmente. Existe en el hospital todo un protocolo para descartar todos estos materiales que son biorriesgosos, llamémoslo de esta forma, y en la cual el gasto como tal es muy alto. Por otro lado, tener la ambulancia lista hace de nosotros que tengamos que dedicar un vehículo exclusivamente a tenerlo estacionado a la espera de la eventualidad. Es un vehículo que no va a ser usado ni para traslados a la Caja del Seguro, ni al INSS, ni para ninguna otra cosa que no sea exclusivamente lo que mencionamos. El gasto como tal no estaba presupuestado, no contábamos con recursos destinados a eso. Se viene la emergencia de nivel mundial. Costa Rica todavía no está en emergencia, pero tiene que prepararse y la preparación es muy costosa. Los recursos no están. En días pasados conversábamos de la crisis financiera que vive toda la Cruz Roja Costarricense y, por qué no, Guapiles no es la excepción, y para ello nos obliga a actividades extra. Por ejemplo, les comentamos, ahora en el mes de diciembre tenemos planeado un bingo en conjunto con la Iglesia Católica, esperanzados de que eso nos acerque algunos recursos para lo que ya es inversión, podamos sostenerla. Estamos hablando del equipamiento. No es lo único. Mencionaba el doctor, tenemos un sistema de socios a los cuales usted, televidente de Guapiles y alrededores, puede inscribirse a su casa, a su lugar de trabajo, llegará a un cobrador debidamente identificado y usted puede aportar pues la cantidad que esté al alcance de su presupuesto. Parece mentira, pero definitivamente cada granito hace uno con otro que se vaya, por ahí decían, llenando el tarrito. Y es el tarrito de la Cruz Roja que tenemos que llenar para poder tener el equipamiento. Recuerden que hay una ambulancia que tenemos que sacar de servicio y tenemos que sostener las demás con lo que podamos recolectar. No es lo único, estamos en una campaña muy agresiva, no solo de solicitud de recursos, sino de información. Continuamente, doctor, nos van a ver por este canal y por otros medios de comunicación escrita principalmente, dándoles a ustedes, guapileños, información, a dónde nos orientamos en nuestro quehacer. Señores televidentes de Guapiles, de Pocosí en general y la costa del Caribe, la fiebre hemorrágica del ébola es mortal. Si alguno tiene información que lleve a la posible identificación de un paciente, estamos en el deber cívico de protegernos primero, de proteger a nuestra sociedad, a nuestro país. No es, pensarían algunos, simplemente ir con la lengua al hombro y de informar. Preferible es que se descarte mediante análisis respectivos que esa persona que vino de África, que de pronto le dolió la cabeza el mismo día,
que de pronto el día que llegó en la tarde presenta fiebre o tal vez vómitos o tal vez diarrea, en fin, malestar, que diría cualquiera, parece gripe o parece que le cayó algo de comer, mejor se reporta al centro médico. Y usted en la casa, si detecta que ese familiar que vino de África presenta esto, de buenas maneras convenza a ese familiar y le dice: te vamos a aislar, no porque tengamos miedo, somos familia, pero tenemos que prevenir las posibilidades de contagio. Bien lo dijo el doctor y creo que Alan también, por cada enfermo la posibilidad de que se contagien 2 es altísima. Y recuerden, esa enfermedad mata y mata bastante gente como lo está haciendo en África. Doctor. Muy bien, yo creo que el tema ha sido bastante discutido. Aparte del bingo, ¿tienen alguna otra actividad? ¿Bingo socios? Eso es todo el ingreso, además de la parte presupuestaria que ustedes reciben del comité central. En realidad no, doctor, pero es bastante amplio, llamémoslo así, el espectro de posibilidades que estamos manejando. Manejamos obviamente lo que son traslados con la Caja del Seguro Social, con el INSS. Estamos trabajando capacitación. En esa capacitación, precisamente mi compañero Alan es uno de los que dirige ese programa, en la cual hacemos o convencemos más bien a muchas empresas de que a cambio de capacitación, que de paso la ley 8488, entre otras, y la ley general de salud les exige a las empresas, nosotros damos esa capacitación, les brindamos los instrumentos y nos sirve a nosotros como fuente de financiamiento. Precisamente es una de las actividades que está más en auge en las últimas semanas dentro del perímetro del Cantón de Pocosí. Muy bien. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Ha sido, creo que, bastante interesante el programa, ya para remachar lo que es el virus del ébola, un poquito más espacio para ver la parte extrahospitalaria, el manejo del paciente fuera del hospital, desde su hogar al hospital. Y para ello pues invitamos a don Alan Elizondo Tenoyo, que es técnico de emergencias médicas de la Cruz Roja del comité de Guapiles, y don Víctor Rojas Pereira, que es miembro de la Junta Directiva del Comité Auxiliar de Guapiles. Realmente ha sido un placer estar con todos ustedes esta noche para discutir este tema. No sé si tienen algún último mensaje en unos pocos segundos, Alan y don Víctor. Sí, yo, agradecerle el espacio acá. Y pues sí, básicamente la población, no hay que tener miedo, pero sí hay que estar muy alerta, muy atento de todo esto. En la Cruz Roja estamos pues para servirles ante cualquier situación que así lo necesiten. Sí, le repito, don Víctor lo mencionó, no ocultar información, dar la información lo más fluido, lo más certera y verdadera posible, y instarlos a formar parte de nuestros programas socios contribuyentes, instarlos a pues capacitarse con nosotros, con la Cruz Roja costarricense como tal. El comité de Guapiles pues tiene su rama acá, y pues decirles que una vez más estamos para servirles a la comunidad y pues lo requieran. Mucho gusto. No sobra nunca decir muchas gracias, doctor. No es la primera vez que usted nos abre las puertas de este programa tan visto. Creemos que vamos a mantener esa línea de comunicación con la sociedad a través de este y otros programas de este excelente Canal 36. Y a ustedes, nuestros teléfonos están abiertos para consultas en caso de dudas, pues que tengan que ver con pacientes eventuales. Dios primero, no se van a dar, pero tratamos, tanto las autoridades de salud como la Cruz Roja, de estar listos para servirles. Muy bien, agradecerle también a don Freddy Madrigal, al gerente propietario de Canal 36, que todos los lunes nos permite este espacio de 60 minutos para poder conversar con todos ustedes sobre temas de salud, comentarios interesantes, importantes. Agradecerle en forma gratuita, quiero decirlo, él nos lo cede en forma gratuita, y así también pues nosotros y los participantes estamos aquí sin ninguna remuneración económica, solamente pues para poder informarles y servirles a todos ustedes. Gracias a todas las personas que cuando estamos en la calle, en el supermercado, nos hablan del programa, nos manifiestan el agradecimiento por el programa, que se interesan y que lo ven los lunes. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos, que nos ven, que nos escuchan. Y recuerden que la vía es el canal 36 con antena, o si no, canal 5 en Tigo, AMNE Tigo. A todos ustedes, amigas y amigos, buenas noches, muchísimas gracias por su atención
Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes con un programa más de salud y comentarios a las 7 de la noche. Buenas noches y muchas gracias. Estás viendo Canal 36.